Amigas, amigos, bienvenidos a otro episodio de La Máscara. Ya tenemos canal YouTube. Si entran en mi perfil de LinkedIn, de Instagram, van a ver ahí el enlace de YouTube. Están todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, de Monaldi hasta el rector de la UCAP, Arturo Peraza. Y hoy vamos a conversar con un inmenso escritor venezolano que se llama Fedossi Santaella. Está radicado en México, tiene muchos años escribiendo y dando talleres. Su último libro o su más reciente novela se llama Leonora del Viento y está inspirada en cierta escritora británica cuyo nombre no retengo en este momento, ¿no? También escribe cuentos, poesía, creo que algo de ensayo, ha sido traducido a varios idiomas y lo voy a invitar a que se sube a la sala para que podamos conversar con Fedossi. Eh, entonces, hay que esperar un poquito. Cada vez que voy a entrevistar a alguien, me cuesta un poco hacer la conexión, pero luego ya rueda. Les cuento que la semana que viene va a estar muy movida. El lunes tenemos a Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, el miércoles a las 8 de la noche. El miércoles también a las 8 de la noche tenemos a Miguel Lara, que es el asesor, uno de los asesores de materia eléctrica de María Corina Machado, y nos va a hablar de todo esto, de los apagones, los bajones, etcétera. Y el jueves vamos a tener a una mente, un tipo muy brillante, doctor en filosofía por París 10, eh, eh, que nos va a hablar de la política del país. Vamos a conversar básicamente de política, pero él también es escritor de narrativa, tiene una, aquí tenemos a Fedossi. Fedossi, feliz noche. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo les va? Bueno, pues aquí en Caracas un calor de antología, así que me perdonas que solo me haya puesto una franelita, ¿verdad? No te preocupes. 27 grados a las 8 de la noche. Es Esto, bastante. ¿cómo está Ciudad de México? ¿Mucha polución? Bueno, yo vivo en la periferia de Ciudad de México, no vivo propiamente en la ciudad. Ciudad de México, bueno, es una mega ciudad, es un Que monstruo, es un pero monstruo. tiene lugares para vivir y zonas verdes maravillosas, es una ciudad muy Sí, hermosa, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente percibes un poco la contaminación en ocasiones, pero sí. es una ciudad hermosísima. Y yo no vivo en Ciudad de México exactamente, sino en la periferia. Yo vivo en el Estado de México. La Ciudad de México está como en el centro del Estado de México, pero es una entidad federal aparte. Ah, ok, ok, Y ok. está rodeada la ciudad, está rodeada del Estado de México prácticamente. Qué bien, qué Entonces, bien. ¿Y yo vivo hacia el poniente de la Ciudad de México, en la periferia, en una zona que se llama Whisky Lucan. ok, ¿y qué tal se vive ahí? Muy bien, el cielo es mucho más limpio. Esto lo llaman interlomas porque es muy verde y tiene una vida un tanto distinta a la de la ciudad. La ciudad, por supuesto, hay muchísimo tráfico, muchísima gente, Claro, pero la ciudad se divide en colonias y cada colonia, digamos, de algún modo hace vida dentro de esa colonia, ¿no? Por ejemplo, la Roma o la Condesa. eh, Tiene mucha vida de restaurantes, de cafés, ¿sí? Y los edificios, que son por supuesto pequeños qué bien. por el tema sísmico, So- tienen abastos, ¿no? Tienen tiendas de abarrotes
y todo lo haces tu vida alrededor, ¿no? En tu colonia. Si trabajas, si vives en la misma colonia, pues es una bendición. Y En estás cambio, casado, ¿ah? tienes hijos, tienes perros, tienes Ajá, gatos, tienes... pero déjame terminar de echar el cuento. Y en cambio, Interlomas, que queda hacia afuera y está montada, digamos, sobre colina, tiene una vida más parecida a la de las urbanizaciones de Caracas, ¿no? Es como Ok, si vivieras en Prados del Este o en Alto Prado, en la que pues todo lo tienes que hacer en carro porque no está hecha para caminar, mientras que la ciudad en sus colonias sí están hechas para caminar. Entonces acá hay edificios de 30 pisos, 40 pisos, porque es zona sísmica, pero menor a la de la ciudad, y ya los edificios de acá son más modernos y los han construido con toda la tecnología, digamos, antisísmica, ¿no? Entonces una vida muy de carro, muy parecida a la de Caracas. De ujú, hecho, por acá están todos los concesionarios de carros. México es un país su economía es el turismo, evidentemente, el petróleo, la construcción y la fabricación de carros. sí, Es muy sí. importante para México. Entonces, bueno, aquí hay de toda clase de carros. Y pues Bueno, yo acá pues vivo con mi familia, tengo dos chamos, y tengo Fernando, dos. ¿y tienes tu pareja? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Estás casado? Sí, claro, que es la Ah, mamá de mis dos chamos. qué bueno. Mira, Feo, si esto, tu más reciente novela se llama Leonora del Viento, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, y está inspirada en cierta escritora británica. Sí, Leonora del Viento está inspirada en la niñez y la juventud de Leonora Carrington. Leonora Carrington Ujú. es una de las más insignes pintoras surrealistas. Ah, no es escritora. Eh, sí, y es escritora también. Bien, Pero es más conocida, la imagen siempre captura más, digámoslo así, pero es claro, más conocida como pintora. Ella, sí, exactamente es británica, pero muy joven por la Segunda Guerra y huyendo de su familia, sí, eh, se vino a vivir a México y murió a los 94, 95 años, si no me equivoco, no creo. acá en México, después de haber vivido aproximadamente 70 años en México. De hecho, en las subastas de Sotheby's, tú puedes ver sus obras están clasificadas como artista mexicana, ¿no? Ella es considerada una artista mexicana no tan conocida como la célebre Frida Kahlo, que me van a Claro, disculpar, pero estoy hasta acá de Frida Kahlo. No es un personaje que a mí particularmente me ha simpatizado nunca, perdón a la gente que me está escuchando y llama a Frida Kahlo, y me siento mucho más afín a Leonora Carrington, hablando de pintoras mexicanas o que vivieron acá en México, como Leonora Carrington o Remedios Varo, por ejemplo. recreas la infancia de Leonora Carrington en la novela. Sí, sí, sí. Ella perteneció a una familia de muchísimo dinero en Lancashire. El padre de ella era el hombre, la familia de ella era la familia más acaudalada de esta región, ¿no? Ah, Y claro, eh, ella vivió una vida magnífica en su niñez, claro, una vida de millonario, ¿no? Su padre claro. era el dueño de unas fábricas textiles y hizo muchísimo dinero. Ok, Sin embargo, no era de una familia noble, era un burgués que con su trabajo ascendió, no tenía abolengo, no tenía sangre azul, no tenía ningún título nobiliario. ok. Eh, y la parte de las intenciones del padre con ella era justamente casarla con un hijo de alguna familia de abolengo, digamos, para mejorar su sangre, diciéndolo por supuesto entre comillas. Ella tenía tres hermanos y ella era la única
mujer y bueno, su papel social, digámoslo así, para la época era la de casarse con una joven que no necesariamente tenía que tener dinero, pero sí título nobiliario y pues Claro. mejorar pues la situación social, porque la situación económica de la familia ya era ideal y ella siempre se negó desde muy joven a eso, se negó a entrar dentro de los patrones sociales. Por eso es que la vida de ella es tan interesante en su niñez y su juventud, porque desde muy pequeña ella mostró esa rebeldía que la llevó al final a separarse de su familia y bueno, su padre incluso la terminó metiendo dentro de un manicomio por causa de su rebeldía. Tiene una mujer con una vida muy fascinante y con un horizonte muy claro hacia el arte y la escritura desde muy pequeña. Entonces su ¿Y vida cómo, es perfecta para ficcionalizar. Está prácticamente hecha de una vez lista para escribirla. y cómo te ha ido con la novela? ¿Cómo ha sido la receptividad de los lectores? Muy bien, empezando por la editorial, que se enamoraron del libro, Ok, eh, tanto que pues le hicieron una edición especial, le hicieron una portada especial, un trabajo interno de diagramación también muy cuidado. ok. Y bueno, ya el libro salió en noviembre del año pasado, Y ya tiene es un tiempo. reciente. Pues sí, Sí, bueno, es reciente, un año. pero digamos que tú sabes que la vida de los libros es una vida muy breve, ¿no? Estás trabajando Entonces, en otro libro. perdón, Ya estás trabajando en otro libro. no, en este momento para Norma no, estoy trabajando en un libro mío particular que no sé qué voy a hacer en ese momento. Ok, Claro, Norma es un ok. libro, perdón, Leonora del Viento es un libro mío particular, evidentemente, pero digamos que tengo como un proyecto, ¿no? Con Norma Editorial México y en ese Qué bien. proyecto ya llevo dos libros, uno es La luz de Tesla, que es la vida de la niñez y la juventud del gran Nikola Tesla, y ahora sacamos Leonora del Viento, ¿no? Siempre trabajo con la editorial, estoy trabajando con la editorial en este proyecto que digamos que es como a largo plazo. Y ya de manera independiente, no digamos en una trabajo grupal con la editorial o de acuerdos con la editorial, sino de manera independiente, sí estoy trabajando una novela en la que voy muy poco a poco. Es la tercera novela de una trilogía que llevo. ¿Cuántos años tienes en México, Fedosi? Hola Gaby Diamora. Llevo 6 años. Es que dice ahí, hola Fedosi, estoy saludando. Ok. Llevo 6 años. Por favor, a tu infancia, ¿cómo te encuentras con la literatura? Es decir, ¿cuáles son tus primeros textos? ¿Qué son los primeros libros que caen en tus manos? ¿De qué manera llega a la literatura a tu vida? Pues bien, mi padre fue un hombre que no terminó sus estudios. Ajá, Él nació y vivió en Sarría. El papá, mi abuelo, a quien nunca conocí, era un hombre ajá. que trabajaba en un circo, era gallero de una feria ambulante y el señor murió, mi abuelo, el papá de mi papá murió muy joven y mi papá se tuvo que poner a trabajar desde niño y eh, pues tuvo que dejar los estudios, no terminó ni siquiera la primaria y aún así Claro. mi papá siempre se preocupó por leer. De hecho, él Ah, aprendió inglés por él solo. Se fue a vivir un tiempo a Trinidad, se montó en un barco, se fue a Trinidad y aprendió a hablar inglés por él solo, tanto mejor de lo que lo hablo yo, que lo estudié en bachillerato, que lo estudié en la universidad, que he vivido un par de ocasiones en Estados Unidos, pues él lo hablaba mejor que yo. Y mi papá ok. siempre se preocupó por leer, por leer, por leer, y cuando nos mudamos a la casa que él construyó ya cuando yo tendría, qué sé yo, unos 7, 8 años. La casa dedicó una habitación de la casa, mi papá y mi mamá dedicaron
una habitación de la casa o un cuarto de la casa a ser biblioteca. Era una biblioteca, era un estudio, y bueno, ahí estaba el televisor también, con un sofá y tal, pero todo estaba lleno de libros porque mi papá era un Menos lector autor. entregado a la lectura, ¿no? Y ese acercamiento a la biblioteca, ver a mi papá leyendo, ver a mi mamá leyendo, yo soy de Puerto Cabello, mi papá es de Caracas, pero se fue a vivir a Puerto Cabello y ella nací yo, se casó con una hija de ucranianos en Puerto Cabello. Entonces, ya cuando yo tendría, no sé, eso, 10 11 años por ahí, mi papá siempre nos llevaba a Caracas. Nos quedábamos en el Hotel El Pero, Crillón, en la Avenida Bolívar, que es sí, totalmente diferente a lo que es hoy día el Hotel Crillón, que creo que es un reducto de cubanos. Y allí, y allí pues mi papá me llevaba a las librerías, me llevaba a las librerías de Sabana Grande, me llevaba a la librería, a la librería Lectura. Con el tiempo después empezamos a ir a la librería del Ateneo de Caracas. Entonces mi papá claro. siempre me estuvo acercando a la lectura. Y Mira, digamos que de ahí nació, primero nací como lector, por aquí, decirlo así, y de ahí en algún momento, no sé de qué manera, me convertí en escritor. Hola Marbella, ¿cómo estás? aquí nos dice uno de tus seguidores. Feo, si nos encantan en casa, sus cuentos y libros son nuestros preferidos. Muchas gracias, Marbella. Y saludos a Sandra. Mira, Fedosi, pero cuéntame tus autores. A ver, yo también escribo, no a tu nivel, soy aficionado, pero tengo un par de blogs, uno de cuentos y otro de poesía, ¿no? Ajá. Eh, digamos, no es algo que yo haga con una editorial ni nada, sino por el mero hecho de escribir. Y tengo dos autores que me han marcado especialmente, que son Dostoyevsky y Mario Puzo. Ok. En tu caso, ¿cuáles son los escritores que más te han signado como escritor? Pues mira, hay escritores evidentemente de formación. eh, yo me acerqué a la lectura a través digamos que de la literatura fantástica y del terror. Para mí, yo leí muy joven libros de Stephen King, leí a Edgar Allan, casi todos los cuentos de Edgar Allan me los leí de joven. De hecho, hace poco dicté un curso en línea de Edgar Allan. Y luego aparecieron eh, Gabriel García Márquez, Cortázar, eh, Germán G. Esos son lectores, de escritores, digamos, de formación. Horacio Quiroga, Cortázar sigue fascinando, siempre me parece un maestro del Genial, cuento. ¿no? Sí, del Sí. cuento más. Me parece que a pesar de que se dice que Rayuela es una obra cumbre de la literatura latinoamericana y universal, pues yo no opino lo mismo, me parece una obra pésima. Este, Me parece un gran cuentista. Es un maestro cuentista y Cortázar también me parece que no escribe, que nunca escribió buena poesía. Sin embargo, como cuentista es insuperable. Aquí te Insuperable. gran escritor, guionista y super profe de narrativa. Gracias, Gaby. Este, Porque entonces, son sí, escritores para mí fundamentales de formación. Y luego, pues, ajá, han ido apareciendo otros escritores, ¿no? Me he acercado a la poesía. En este momento, un poeta para mí sumamente importante es Mark Strand, ok, Gamoneda. Me parece un monstruo Gamoneda en la poesía. Strand es mi gran maestro. Hay sí. un autor norteamericano como Cormac McCarthy, me parece también fundamental. Y así voy yendo como un explorador de los polos de autor,
en autor, no soy de leer 100.000 autores, pero sí soy de Claro. quedarme con un mismo libro y con un mismo autor durante tiempo. Una que te corte la nota porque sé que te tocó una tecla sensible, ¿no? Pero quiero avanzar en varios temas Ajá, que dentro de tu espectro, ¿no? Y tu paleta de opciones, ¿no? ajá. Y es la docente, los talleres que dictas. Esto sí se va. Sí, sí. ¿Quieres aprender, enseña? ¿Perdón? Cicerón decía, si quieres aprender, enseña. Así es, tal cual, tal cual. Eh, en, el- eh, de algún modo, en el repaso constante de de una materia, por decirlo de esta manera, Ajá. eh, si lo haces de manera consciente, autoconsciente, estando eh, muy claro y vas meditando constantemente en lo que vas diciendo y lo vas confrontando también con la experiencia de tus alumnos y el proceso de aprendizaje de tus alumnos, Sí, permite ir hacia un proceso de simplificación de la propia enseñanza. Y claro. cuando hablo de proceso de simplificación de la propia enseñanza, es que vas hacia lo esencial de la enseñanza, lo que Sí, realmente es valioso de ella y lo que en pocas palabras puede ser dicho de ella. La enseñanza es prácticamente un proceso, yo lo podría comparar, como también lo comparo con la poesía, como un proceso de meditación zen. sí, En la medida que vas pensando más en ella, buscándote dentro de ella, la vas simplificando y esa simplificación no implica empobrecimiento, sino más bien lo contrario. En las pocas palabras está la esencia de lo que se enseña. A veces que quizás cuando hablas mucho es porque ni tú mismo comprendes lo que estás diciendo, como me suele sí. ocurrir en las entrevistas. Feo, sí, no, no te preocupes. Mira, Feo, sí, hay varios temas cruciales que yo quisiera tocar contigo. Vamos a tratar de apretarlos en una media hora. ¿Cómo ves? Tú me dijiste, hicimos una entrevista para un medio escrito hace un tiempito y me dijiste que habían muy buenos escritores en este momento en Venezuela, Ujú. escritores que incluso no han publicado. Sí, ¿Qué salud la literatura venezolana en este momento? bueno, Eh, en este momento la literatura venezolana tiene un fuerte, una fuerte marca en la poesía. No sé por qué razón, quizás es justamente por el momento histórico. Hace algunos años, bueno, hace mucho, algunos años, no, aproximadamente 23 años. eh, en el 2000 hubo mucho movimiento, se comentaba mucho, se promocionó mucho la narrativa, la joven Sí, narrativa venezolana. Creo que en parte era porque también las editoriales no suelen buscar poetas, sino narradores, porque la novela y no pero más la novela que el cuento, evidentemente, es lo que vende es la narrativa, ¿no? sí, sí. Para para las editoriales. Entonces, en ese momento había acá editoriales, en el 2000 estaba Alfaguara, estaba Ediciones B, estaba Random House, y pues los editores venezolanos que estuvieron acá, Aguayá, perdón, en Venezuela, Beatriz Rosado, junto a Silda Cordiliani y Sergio Dávar, por ejemplo, o Yo, Mariana Marzuk en Alfaguara, en Santillana, empezaron a buscar pues en el patio. ¿Y qué buscaban? Narrativa, evidentemente. Un editor no busca poetas, un editor yo, de editoriales pero grandes, ¿no? que ganamos el Cervantes con un poeta, ¿no? Sí.
Entonces, en ese momento, digamos que la narrativa estuvo como más presente, ¿no? Y en la medida que fueron desapareciendo las editoriales, se fueron yendo del país, pues surgieron editoriales, algunas editoriales independientes, bueno, ahí cada quien nadando en su propio pozo, y Sí. llegamos hasta 2023 y notas que hay mucho, se habla mucho de los jóvenes poetas, y hay Ok. una generación de jóvenes poetas excelente. Aquellos narradores del 2000, algunos han destacado. En aquella época se nombraba Rodrigo Blanco Calderón, que bueno, ya está viviendo en Málaga, se ha ganado unos premios, está con la agencia Balcells, es un autor venezolano que se nombra fuera del país. En aquel momento estaba Salvador Freján también, Sí. estaba yo. Entonces ahí como narradores, algunos de esos han tenido, digamos, han continuado y 23 años después todavía se siguen nombrando. ¿Te Ahora, parece un sin embargo, la narrativa no está tan comentada, no está comentada, de hecho, como retomándose los concursos son importantes para ello. Se está retomando algunos concursos de cuentos, como aquel antiguo concurso de cuentos de la Clínica Metropolitana, que ahora creo que se llama Salvador Garmendia. Y Sí, sí. ahí más o menos están tratando como de hacer resurgir la narrativa, ¿no? También estaba la Semana de la Narrativa Urbana, Ficción Breve también ayudaba, Jorge Letralia también con Letralia, ¿no? Jorge Gómez Jiménez con Letralia, pero ahora esas cosas han como desaparecido y de algún modo la poesía siempre ha funcionado como un organismo underground, ¿no? Donde cuando no hay esa presencia fuerte comercial de lo narrativo, la poesía está ahí. De hecho, la poesía venezolana siempre ha estado ahí, siempre ha sido considerada la poesía venezolana de una altísima calidad. Y lo mejor de la poesía venezolana lo publicó Monte Ávila Editores hace muchísimos años y ahí ya estaba evidentemente la presencia de Cadenas, Eugenio Montejo, estamos también allí en esos Gervás. años, ¿no? Gervasi, por supuesto. Entonces, pero eran tiempos en que Monte Ávila era una editorial que publicaba, tenía mucho dinero y Claro. publicaba por apoyo del Estado y podía publicar poesía y por eso se publicaba poesía y era dada a conocer la poesía. En estos Pero hay tiempos creo que un poco pero el sí, tema de Internet, de las redes sociales, de las claro. propias actividades que realizan estos jóvenes poetas en la ciudad, los jamming, los famosos jamming de poesía, han puesto en perspectiva a los jóvenes poetas venezolanos. Y ahora además con el premio Cervantes de Cadena, que no es un premio que se le da de la noche a la mañana, por supuesto, y No, que claro. viene escalando en prestigio y en lectores en todo el mundo de habla hispana, pues en este momento lo que tiene especial relevancia en Venezuela es la poesía, ¿no? Y bueno, ahí ¿Qué están opinas poetas como... como Joaquín Ortega o Jacqueline Goldberg? Sí, Ya se acabó la poeteca. eso tienen rato ya, ¿no? Pero yo estoy hablando de jóvenes como Cristina Galvez, estoy hablando de Jairo Rojas, de Juan Lebrun, de Néstor Mendoza, Johannis Lemus, gente muy joven que está haciendo cosas, que está escribiendo, que de algún modo también, bueno, si no puedo escribir narrativa, porque no me van a publicar, por lo menos escribo poesía y la poesía la puedo, digamos, movilizar de manera clandestina, de manera mucho más fácil que lo que se hace con la narrativa. Entonces, en cuanto a narrativa, pues bien, están los narradores que surgieron hace 23 años, por decirlo así, de esa generación, pues, evidentemente hay narradores anteriores, pero contemporáneos están regados de algún modo, ¿no? Hay Sí, gente en España, hay gente en Estados Unidos, para mí en este momento, por ejemplo, te puedo nombrar tres narradoras venezolanas para mí importantes, contemporáneas, que son para mí las mejores, que son ajá. Liliana Lara, Carolina Lozada
y Keila Valdelaville. Esa es mi trinidad de la narrativa. Lo demás Ah, que trata de ir de ponerse como estas son, pues no me convence mucho, ¿no? ok. Estas tres sí me parece que son fundamentales. La última, Marta Durán, también me parece una narradora importante. Eh, y hay un narrador joven también, Jacobo Villalobos, que acaba de publicar en Chile con una editorial de una venezolana independiente, pero que está en Chile. Jacobo Villalobos me parece un narrador eh, muy fuerte, muy inteligente, que está haciendo una literatura narrativa de primera calidad, y es venezolano, por supuesto, aunque vive en Chile. Realmente tenemos que cerrar y te voy a hacer una última pregunta. Tú has ganado premios, ¿verdad? Sí, ¿Te importan los premios? mira, los premios importan en la medida que te ayudan a reconocer tu esfuerzo, a medirte con otros y, y, y es una satisfacción personal, pero a mí cada vez me importan menos los premios e incluso la farándula, ¿no? Ok, Ya yo soy un viejo, ya no ando para eso. Hay gente que anda ok. desesperada detrás de las Mira, entrevistas, de los festivales, de las ferias. Si no vas para la feria de Guanajuato, no eres nadie. Ya todo eso a mí ya me aburre profundamente y yo ando en otra cosa, ¿no? ese punto final, cuando Gabo ganó el Nobel, dijo que él no sabía por qué le estaban dando esa vaina a él, si el mejor escritor de la lengua española era Borges, ¿no? Sí, bueno, el mejor escritor de la lengua española también puede ser Juan Rulfo. Es el Nobel, ¿Perdón? te interesa el Nobel. Yo creo que esa es una pregunta que no tiene lugar. No, sería demasiado iluso responder esa pregunta. Ok, ok. Bueno, me quedo con eso entonces. Si quieres agregar algo que no te haya preguntado, que se te quede en el tintero, que No, sientas que puedo hacer con no, él. no, muy agradecido por las preguntas, por la conversación y bueno, Oh, encantadísimo, gracias, y gracias a los que estuvieron. seguro, seguro. Fuimos un poco, pero los que teníamos que estar. Sí, sí, Esto, sí, no, agradecido. Fueron entrando y saliendo. sí, te mando un abrazo afectuoso de acá de Caracas y mucha suerte en todo lo que estés emprendiendo en este momento, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias. Chao, Salud, Gaby, chao, chao, Cecilia. Chao, bye bye. chao.